Aleluya, te honramos esta mañana. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. A Él sea gloria y a Él sea toda la alabanza. Al que es digno, al que sana todas nuestras dolencias, el que dijo que iba a abrir las puertas de los encarcelados, que iba a abrir las puertas de los que estaban en prisión. Él vino a anunciar el año agradable de Jehová. Ese es nuestro Dios maravilloso, digno de toda honra y de toda adoración. Gloria a Dios. Y cada vez que se acerque acá este año estamos en esto. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Entonces hemos tomado la palabra rema para decir el año de honrar a Dios, o sea, tiempo de honrar a Dios, porque puede ser más de un año, pero queremos honrar al Señor. Amén. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? ¿Está dispuesto a honrar a Dios? Bueno, hay una serie de cosas que tenemos que buscar para poder aplicarlas a nuestra vida y así poder volver a la honra a Dios, porque es un reclamo de Dios. En Malaquías, Él está reclamando: si yo soy vuestro padre, porque hemos pasado todo este tiempo diciéndole padre, 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 tú eres mi papá, tú eres mi papá. Pero el domingo pasado hablábamos de la importancia de restaurar ese vínculo filial con el padre, ese vínculo que se rompió. Yo quiero que se vaya por favor fijando bien en las enseñanzas, porque yo no he hablado de honra a los hijos, ni estoy hablando de honra a los hombres. Estamos primero enfocándonos en honrar a Dios. Y el domingo pasado no hablé de perdón familiar, hablé de restaurar primero nuestra relación rota con Dios. O sea, esto es lo importante, que después Dios esté haciendo cosas en su familia es una bendición. Pero a mí me interesa que los cristianos o nosotros como iglesia comencemos a darnos cuenta cómo ha estado nuestra relación con Dios. Y por eso el domingo pasado hablábamos de vuelta a casa. Pero ¿cómo se puede volver a casa? Hablábamos un poco del hijo pródigo, cómo volvió en sí. Porque cuando se rompe el vínculo filial, nosotros nos volvemos, perdone la expresión, pero medio bobos. Usted sabe que el joven cuando va a sus 18 años quiere su libertad y está embobado. Sí, está embobado. ¿Por qué embobado, pastor? Porque ha perdido el respeto y el temor a sus padres y la reverencia a sus padres. Y él quiere tomar su dirección y quiere irse y quiere experimentar el mundo. Hasta que ya está en el mundo, se da cuenta que la vida no es tan fácil, no es gratis afuera. Y entonces recuerda que sus padres tenían la razón y vuelve en sí. Y este joven volvió en sí. Pero el volver en sí no es solamente un pensar de regresar a casa, porque en ningún momento está diciendo encontraré mi casa, encontraré mi cuarto, encontraré mis cosas, sino que él dice voy a ir a la casa de mi padre para decirle que yo rompí esta alianza pisoteando su honra. Esa es la preocupación de él. Le he puesto en una posición a mi padre de deshonra. De seguro todos sus vecinos, toda la vecindad se ha burlado de él. Y yo soy digno de muerte. Según la ley, el hijo pródigo era digno de muerte. Cualquiera lo podía encontrar y lo podía matar. Eso estaba determinado en el libro de Levíticos y Deuteronomio, que todo aquel hijo rebelde podía ser matado a pedrada por cualquier persona que lo hallare. Por eso cuando Dios maldice a Caín, él le dice cualquiera que me encuentre me va a matar, porque era así, todo hijo rebelde, cualquiera que lo encontraba lo mataba. Y el padre salió al encuentro y lo abrazó y le perdonó, pero el hijo no venía con la actitud de ser hijo o de tomar su posición de hijos. Esto es precioso, porque yo lo relaciono mucho con la familia y lo he dicho muchos años. Ahora los hijos se van, las hijas se van a conseguir un hijo, dos hijos, después regresan a casa y quieren seguir mandando como antes.
Háblanos, Señor. Quieren tener los mismos privilegios de antes. O sea, todo hijo rebelde que se salió de casa y que comenzó a hacer su vida, no tiene los mismos derechos en casa, al menos que el padre se los otorgue. Pero él no puede regresar pidiendo esos mismos derechos, al menos que el padre. Pero el ejemplo de Dios en Jesús, en lo que Jesús enseñaba en la parábola, es que el padre, con su corazón lleno de gratitud, perdona al hijo y le otorga. Pero es el padre a otorgar. No somos nosotros a exigir honra de Dios, es Dios quien va a decidir honrarnos este año. O sea, no es por tu diezmo, no es por la primicia, no es porque le cantas bien, es Dios quien va a determinar honrarnos partiendo desde la actitud de nuestro corazón. No es por lo que hacemos, es por lo que somos. Entonces está bien preocuparnos, ¿verdad?, por todo lo que hacemos, pero necesitamos primero saber quiénes somos. ¿Qué pienso? ¿Por qué me acerco? ¿Por qué busco de Dios? ¿Cuál es mi interés? Porque no quiero ir al infierno. Porque no quiero perder mi trabajo. Porque no quiero perder mi familia. Ese es un amor interesado. Me acerco a Dios, ¿por qué? Porque estoy aprendiendo a amarle. Y siempre digo estoy aprendiendo a amarle, porque no vengamos con el cuento que amamos a Dios. Porque en parte es verdad y en parte es falso. Porque nuestros hechos determinan si lo amamos o no. Entonces toda la vida vamos a estar aprendiendo a amar a Dios. Y cuando cultivemos ese principio de amar a Dios, entonces nos vamos a acercar a Dios desinteresadamente. Y le vamos a servir y le vamos a dar todo lo que Él nos pida, sin ver a la izquierda ni a la derecha. Entonces, de vuelta a casa, decíamos el domingo pasado. Y hoy vamos con otro tema. Quiero que abra su Biblia. Vamos, hermanos, gracias. En el libro de Génesis, capítulo 4, del versículo 1. Al versículo 5. Génesis capítulo 4. Entonces ya volvimos a casa, ¿verdad? No, todavía no. ¿Sí ya volvió a casa? Porque es importante que cada tema lo vayamos personalizando, o sea, haga lo suyo. Haga lo suyo. De repente usted puede pensar, pero yo no he deshonrado a Dios. Pues tendríamos que examinar un poco. Pero alguien que me ayude a examinar, porque yo puedo dar un veredicto justo. Usted podrá pensar, el pastor todo el año 2019 caminó con rectitud, yo lo he visto. Pero es que no es lo que nosotros podamos ver. Es lo que Dios observa desde el tesoro de nuestro corazón. Y que el pecado en la vida, en el tiempo de la gracia, ya no se concibe en la práctica, sino en cultivarlo en el corazón. O sea, basta que esté ahí y para Dios ya es considerado algo que no va, que no funciona. Entonces, para que yo diga que he tenido mi relación con Dios, necesito examinar por lo menos un año para ver cómo he estado. ¿No le he robado a Dios con mis diezmos? ¿Fui fiel en el 2019? ¿Fui fiel con mis ofrendas? ¿Fui fiel a mi esposa? ¿Fui fiel al esposo? ¿He sido fiel a mis pastores? ¿He sido fiel a mi iglesia? ¿He sido fiel a mis jefes? ¿He sido fiel a las normas de trabajo en el lugar de empleo? ¿He cumplido las normas con el vecindario? ¿Cómo he vivido? ¿Cómo ha estado mi relación con mi prójimo? Entonces, cuando señalamos esas pocas cosas, podemos pensar, ay, me molesté con mi vecino la otra vez. Entonces, hay cosas que rompen ese vínculo de Dios. Entonces, es bueno venir
y reconciliarnos con el Señor y decir: Padre, he pecado contra ti y ya no soy digno de que me llames tu hijo, porque esas promesas, ¿verdad? Que son lindas, por todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, es lindo, hermano. O sea, Él dice que yo soy sacerdote, imagínense. Y dice que usted es sacerdote. Y dice que las hermanas son sacerdotisas y las jovencitas son principesas, princesas del Señor. Y allá en la otra parte tenemos príncipes. No tienen la cara, pero la Biblia dice que son príncipes, ¿no? Todo eso nos lo dio Dios. Pero cuando cultivamos eso solamente con un ego y nos descuidamos que para poder obtener esa posición hay normas. Hay normas. Ahí el último príncipe renunció a la monarquía. ¿Ha leído las noticias? ¿Cómo se llama este? Harry. Renunció porque se casó con una americana que sabe de monarquía. Y al final es que las reglas son exigentes, son duras. Y por allá está ella apareció recién allá en Alaska, allá en Canadá, pero ya vestida normal, porque esa es la libertad, pues. En cambio, cuando estuvo en la casa real era todo, ¿verdad? El porte, la vestidura y todo, porque es la monarquía, hay reglas ahí. No, usted no es que agarra cualquier hilacha vieja de su armario. Pastor, ¿qué es hilacha? Indilgue viejo, pues. El mandil, pues. No es que usted agarra un pedazo de vestido, porque a veces las hermanas vienen con pedazos de vestidos. No les alcanzó para ponerles escote. No les alcanzó para la manga, no les alcanzó para bajarle un poquito más. Agarraron cualquier cosa y dice: pero soy princesa del Señor. ¿De cuál Señor? No sabemos. Pero del Señor, Jehová de los ejércitos, tiene sus normas. Entonces no puedo solamente cultivar, soy príncipe, soy sacerdote, sin antes darle un vistazo a las normas que me elevan a esa posición. ¿Por qué la disciplina de cristiano, la vida cristiana? A ver, entremos en esto. Dice la palabra del Señor: Caín y Abel. Vamos a leerlo desde el 1 para que vea. Conoció, dice la palabra del Señor, Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, o sea, pasado el tiempo, o sea, crecieron los muchachos, fueron instruidos por sus padres, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ya, prepárense, porque yo voy a llamar dos, tres personas para que me dramaticen este versículo. Entonces, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, o sea, se molestó Caín en gran manera y decayó su semblante. Porque bien se sabe, ¿cómo está, hermano? Bien, bien, dice, pero el semblante dice otra cosa. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Te pido, Señor, que te glorifiques
y que te exaltes tú, Señor, en nuestras vidas, y que tu palabra sea revelada y predicada esta mañana, y que pueda quedar, Señor, escrita en la tabla de nuestro corazón, para poderla poner en práctica, Señor, todos los días de nuestra vida. Pero ayúdanos este año, porque estamos aprendiendo algunas cosas que quizás ya las sabíamos, pero que las hemos descuidado. Y hoy queremos volvernos a ti, Señor, porque queremos comenzar de nuevo. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que observar de dónde caímos, de dónde nos desviamos, y volver ahí para poder honrarte a ti, Señor. Y este año es el año de que queremos honrarte solamente a ti. Gracias por esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. A ver, 3 candidatos. ¿Usted cree que era broma? Corran, jóvenes, 3 candidatos. 3 candidatos. Dramatícenme ese versículo. Falta uno. Ay, esto, jóvenes ya años 80. Okay. Comienza el drama. Del versículo 4, versículo 5. Y pasando el tiempo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? Tú eres Dios. Con D pequeña. Tú eres Caín. Tú eres Abel. Ok, vamos. Y andando el tiempo, dice la palabra del Señor, que acá está. Espérame un ratito. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de su fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será tu deseo, y tú te señorarás de él. Finito, vayan a sentarse, muy aburrido. ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien el drama? ¿De verdad? ¿No? ¿Se imaginan que Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5 sucedió así? ¿No? Clara, dijiste no. ¿Tú? ¿No? ¿Cómo crees que sucedió? Yo quiero ponerlos a pensar un poco. O sea, según lo que he estado estudiando este versículo, no tiene nada que ver como nosotros lo imaginamos. ¿Sabe por qué? Porque esta mañana, después de haber regresado a casa, yo le vengo a predicar las normas fundamentales de la honra, que tiene que ver con los elementos que componen el culto. Y en el tiempo antiguo, los elementos fundamentales, o sea, bíblicos, que componían el sacrificio. O
O sea, generalmente cada vez que nosotros leemos Génesis, nos lo imaginamos tal como ellos vinieron acá. Por eso los llamé, para que vinieran. Entonces casi siempre pensamos, Dios está ahí. Entonces cada quien decidió, agarró su verdura y su fruta, Caín, y vino delante de Dios y le dijo: ¿te gustan estas manzanas? A ver, haya una. Luego aparece Abel con sus corderos y le dice: ¿te gustan estos corderitos? ¿Verdad que así lo imaginamos siempre? Pero hay normas, hermano, fundamentales del culto. O sea, Dios estableció la manera como acercarnos a Él. ¿Me explico? O sea, ya se va saliendo de lo que ellos hicieron, ¿verdad? O sea, Dios estableció cuál era la manera de cómo acercarnos a Él, que no está lejos de lo que nosotros hacemos hoy. O sea, no es que nosotros venimos: hola Señor, ¿cómo estás? ¿Te gustan los mangos? Acá te traigo mi primicia, ¿qué? ¿Te agrada o no? Entonces, hay elementos que componen el culto y va uno después del otro. Eso, hermano, es fundamental, lo que se llama generalmente liturgia. La liturgia son las normas que regulan, hermano, las ceremonias religiosas. O sea, hay normas a seguir. Usted va a una iglesia católica y el padre no es que viene: buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. El hombre se para y comienza un rito ceremonial. A él no le importa si están presentes o no están presentes, si vino la Chana, la Juana, él sigue una norma, que es lo que debería existir en nuestros cultos. Pero a veces, aunque nuestros cultos, que eso lo vamos a hablar en otras prédicas más adelante, nuestros cultos están enfocados cómo se siente bien el nuevo y por qué el muerto tiene que regir cómo darle el culto a Dios. Si las normas del culto las estableció Dios. ¿Me explico? Antes de la gloria a Dios, entonces las normas del culto las estableció el Señor. Entonces, cada vez que nosotros pensamos, hermanos, en ofrenda de sacrificio, trasladándonos al principio de lo que Dios estableció, es importante que nosotros pensemos que cada vez que debemos presentar ofrenda, hay que saber que la ofrenda está encerrada en una palabra que se llama sacrificio. Así lo enseña el Antiguo Testamento. Ustedes se van a acercar al lugar donde yo he establecido y van a llevar su ofrenda de sacrificio. Se le llamaba sacrificio porque se debía sacrificar. Pero aparte de eso, no solamente era sacrificada la ofrenda, sino que la persona también era una especie de sacrificio. ¿Por qué? Porque exigía. Hoy yo no tengo dinero para comprarme un cordero. Yo no sé cómo va a ser, pero la orden es que para expiación de pecado usted se presenta con un cordero. Al más no haber tórtola, pero tenía que ir a comprarla. Y yo me crié en un trasfondo donde no habían días o meses que no teníamos ni para una tórtola. ¿Y cómo hacía la gente pobre? Porque esa era la ofrenda del pobre. Pero nadie podía acercarse. Entonces vea, sacrificio porque se debía sacrificar la ofrenda, y sacrificio porque el que la traía debía de sacrificarse. Y al inicio el sacrificio, ¿por qué? Porque tiene una serie de exigencias de que esta ofrenda pasaba por una especie de control desde que nacía hasta que se presentaba a Dios. O sea, la mejor ofrenda. Si no tengo vacunas para los otros, pero esta que es de Dios, debo vacunarla, debo desinfectarla. Si para los otros no alcanza comida, para esta debe alcanzar comida. ¿Por qué? Porque esta ofrenda también implicaba lo gordo. No se le ofrecían a Dios animales flacos sin grasa. Porque habemos muchos gordos acá.
Entonces en aquel tiempo, hermano, aunque la grasa era considerada para Dios una ofrenda, entonces había una exigencia en la cual teníamos en la cual ellos tenían, ¿verdad?, que vivir limpiando, purificando, para luego podérsela ofrecer a Dios. Pero vea esto, aparte de saber que es un sacrificio, ¿verdad?, que es lo que los muchachos hacían acá, pero no vemos nada más, porque si hay un sacrificio se necesita también pensar en qué se sacrifica. Diga fuerte. En un altar. No se le ofrecían nunca ofrendas a Dios si no venía preparado un altar donde se tenía que presentar la ofrenda, y ahí se cocinaba y ese olor fragante llegaba a Dios. ¿Ha visto que no es que Caín y Abel llegaron delante de Dios? Hola. Yo hablo con muchos hermanos que dicen: pastor, yo sé cómo hablar con Dios, Él me entiende, dice. Pues te entenderás tú solo, porque las normas del culto no las establecemos nosotros, las estableció Dios. Y podemos pensar muchas cosas y dialogar muchas ideas y poder sacar conclusiones nosotros, pero si no seguimos las normas que Dios estableció, nada es agradable para Dios. Digo, ¿por qué comenzamos regresando a casa? Pero cuando regresamos a casa tenemos que luego comenzar, hermanos, a cultivar todo lo que le damos a Dios, que sea agradable, porque si no es agradable y si no es correcto, entonces yo no puedo honrar a Dios. O sea, la esposa cocina para el esposo y si quiere que se lo coma, yo sé que no le gusta, pero si quiere que se lo coma, y de repente se lo comerá. Pero y si no le gusta, no es que honraste. El esposo dice: yo te compro, ay, me gusta este vestido, ¿verdad? Parece todo feo, a veces aparecen con unos colores todos raros, hermano. Una parte roja por acá, otra parte verde, otra parte. ¿Qué pasó acá? Parece la fiesta de los colores. ¿Y quién lo compró? Dice: mi esposo me lo compró. Y algunas hermanas que me dicen: mi papá, yo me lo tengo que poner, pastor, porque si no él se molesta. Yo siempre le digo a mi esposa: si te gusta, cómpralo. Y dice: no, pero cuesta tanto. ¿Y qué importa? Si te gusta. Yo cuando voy a comprar algo y me gusta y tengo, ese compro. Porque cuando se hace algo, se tiene que hacer pensando que usted se lo da a la persona que es más importante que usted y que usted la ama y que quiere agradarlo con eso. Y cuando agrada, honra. Porque es importante en los seminarios de matrimonio. Ya sabes qué color es el de tu esposa, ya sabes qué tipo de flores le gustan a tu esposa, ya sabes qué tipo de comida le gusta. A veces nosotros no sabemos. Bueno, los hombres carecemos de eso, ¿no? Dice: si ella come cualquier cosa, claro, porque se volvió chatarrera con nosotros. Pero el día que usted la lleva a un buen restaurante, hasta mal le cae la comida, pero ella está contenta. Porque no salimos del pollo campero y no salimos, hermano, del pollo hornado y no salimos de nada de eso. Váyase para otro lugar. Al menos una vez al año preguntar: ¿qué te gusta? École que cuando pensamos en honrar a Dios, no tiene que ver, hermano, porque generalmente nosotros sabemos y conocemos lo que nos gusta a nosotros, pero nunca nos hemos dado por enterado qué es lo que le gusta a Dios. Entonces, cuando se hace una entrevista antes de que inicie un culto y se le pregunta a la persona: ¿a qué vienes al culto? Y dice: a que el Señor me bendiga. ¿Cuántos vinieron por una bendición? No tenga pena, eso vino. Pero nunca pensamos que a lo mejor ese día yo tenía que venir a honrarlo a Él. No siempre vamos a shopping para nosotros, vamos a shopping para otros. O sea, comprar, pues.
O sea, a mí a veces me toca ir, y yo generalmente solo mujeres han crecido a la par mía. Yo me siento por allá en una banca y que vayan a recorrer todo el centro comercial, tienen todo el día. Así leo mi jornal tranquilo yo. Y después de 5 horas vienen y me dicen, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ya terminaron. No, todavía nos falta. Solo en un lugar hemos estado. ¡Santo Dios! Pero vayan de nuevo. Pero cuando yo quiero comprar algo, yo no voy con nadie, yo voy solo y ya sé dónde voy. Y yo llego de una vez, digo, basta, pagar. Métame en un sí. Ni el precio veo para no llorar. Pero hay tiempos que definitivamente no es para agradarnos a nosotros, es para agradar a otros, ¿no? Entonces este año debemos de meditar en esto. No es el año para agradarme a mí. Ahora, si Dios va a traer retribución, me puede sanar, me puede bendecir, me puede dar, pero eso es algo de Dios, no es algo que yo debo buscar. En el año 2020 usted no venga a pedirle a Dios, disponga su corazón para enterarse qué es lo que le agrada a Dios y cómo le agrada a Dios. Dejarnos a un lado nosotros, ay, este año voy a hacer mi casita, ay, este año mi carrito, ay, mi papá, mi Diosito, por favor, un buen trabajo. Este año es año de honra a Dios. Entonces ya le voy cambiando la cosa, ¿no? Porque usted pensó que iba a ser lluvia de bendición. Y puede suceder porque Dios no es deudor de nadie. Pero yo como cristiano debo estar enfocado en que este año va a ser un tiempo dedicado al Señor. Te voy a llevar al supermercado, Señor, a ver qué te gusta. Cuando venga a la iglesia, Señor, voy a ver cuál es el culto que tú estableciste. ¿Cómo te debo cantar? ¿Cómo quieres, Señor, que íntegramente yo esté en el culto aplaudiendo, moviendo un pie, una oreja, o mueva lo que sea, pero hágalo con su corazón para el Señor? Pero hay que enterarse qué es lo que le agrada al Señor. Entonces pensamos en un altar, ¿verdad? Cuando se piensa en ofrenda se sabe que es sacrificio, y si es sacrificio a Dios, pues esto implica un altar. Y si implica un altar, hermanos, también esto implica una liturgia. O sea, las normas en cómo debo ofrecer ese culto a Dios. Y por eso es que en Génesis encontramos uno aceptado y el otro que no viene aceptado, porque no todo se puede sacrificar, porque no todo entra en las normas de lo que Dios exige. Entonces el culto, hermano, por definición, ¿verdad?, es la adoración a Dios y tiene que incluir elementos que estén enfocados en Dios. Es la norma de adoración a Dios y debe de incluir los elementos que estén enfocados en Dios. Y ahí vamos a ir definiendo lo que es, hermanos, por ejemplo, la diferencia entre alimentos y las circunstancias, que son las otras cosas que implican esta liturgia del culto. Todo lo que se hace deben de ser elementos del culto que deben de estar enfocados en Dios, porque Él lo estableció, no porque nosotros queramos darle el culto a Dios así, sino porque Él lo estableció. Cuando se estudia, los que están en IBEA ya pasaron por esta materia, que se me escapa el nombre, pero enseñan, puede ser, pero enseñan cuál es la manera de esta liturgia. Y cuando te lo explican te dicen, cada iglesia ha tomado su manera de hacer culto a Dios. Y usted, si ya frecuentó algunas, usted sabe cómo es diferente de una iglesia a otra. Pero hay un modelo que Dios estableció y que debería regirnos a todos.
Pero ¿por qué se violan estas normas? Por eso, ¿por qué? Porque somos nosotros a decidir cómo le vamos a hacer el culto a Dios. Yo quiero que Chepe se sienta bien. Yo quiero que la Toña no se moleste. Y esto, a mí me gusta que la gente se ría. Y entonces le hemos incluido una serie de cosas a la liturgia del culto y hemos dejado a un lado las normas bíblicas de las cuales Dios estableció y que van enfocadas en Él, como es la adoración, como es la lectura de la palabra, como son los cantos. Todas esas cosas se van dejando a un lado. ¿Por qué? Porque el culto se ha llenado de cosas que nosotros hemos establecido. Entonces, cada elemento del culto debe estar enfocado en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque Él lo estableció. Entonces, volvamos. Para ofrecer el sacrificio se necesita altar, ¿no? Ahora, el altar que se debe encontrar en el lugar del culto. Ahí es donde se levanta un altar. Y si vamos a pensar en el lugar del culto, hay mucha Biblia para pensar, ¿verdad? Que el lugar del culto no es donde nosotros hemos erigido o donde nosotros hemos buscado, sino que el lugar del culto lo establece Dios. Ahora, volvamos a algunos versículos que hemos estado viendo. Génesis 28, capítulo 28, versículo 13. Ahora, ¿qué es lo que dice Jacob cuando va huyendo de su hermano? Y aquí dice: Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. O sea, Dios está estableciendo un lugar donde Él espera que se le adore. No importa donde tú vayas, le dice a Jacob, pero yo te voy a traer de nuevo a este lugar, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos, hija. Y despertó Jacob de su sueño. ¿Y qué dijo Jacob? No, ayúdeme, hermano, por favor. Fuerte. Ciertamente Jehová está en este lugar. Yo estoy sin micrófono. Vamos a ver, repita conmigo. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Ahora dígale al hermano que tiene la par: ¿y tú lo sabías? No, porque hay gente que viene acá y ni cuenta se ha dado que Dios está acá. Dice: vamos a la iglesia del pastor Zúñiga. Yo nunca morí en la cruz por ninguna iglesia. No tengo iglesia. La iglesia es de Cristo. Nosotros somos servidores del Señor en esta obra, pero la iglesia no es del pastor Zúñiga, es del Señor. Y usted viene acá, ¿por qué? Porque Dios lo trajo. Pero es Dios quien determina. ¿A través de qué? A través de la manifestación en la revelación. O sea, a un lugar de culto, para saber si es de Dios, usted tiene que saber que ahí no habla sobre el hombre, habla Dios. A través de su palabra, o a través de los dones, o de la manera como Él sabe manifestarse. Dios puede hablar de diversas maneras, en su multiforma de manifestarse a los hombres. Dios lo puede hacer de diversas maneras. Pero usted debe asegurarse que Dios lo trajo a este lugar y que este va a ser su altar.
Así que vaya a desbaratar el otro, porque no puede tener varios altares si Dios no se lo indica. Entonces dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. 17. Y tuvo temor, no terror, temor reverencial a Dios. En la iglesia donde nosotros nos reconciliamos, yo acepté al Señor, pero ya venía, podemos llamarle reconcilio. Pero era una cosa, había una manifestación de Dios muy preciosa, porque eso no lo sentíamos solo nosotros, sino toda la gente que llegaba ahí, porque habían parientes nuestros y personas así que decían, yo voy a ir a esa iglesia, porque se escuchaban los comentarios de que usted llegaba a ese lugar y sentía esa presencia de Dios. Y cuando el pastor ministraba, la gente caía, volaba. Yo vi gente volar de esta primera fila hasta la quinta fila, allá, ¡bum!, caer allá, solitos. Y era una realidad. Cada vez que usted ponía el pie sobre la escala, habían 2 escalitas para salir a la puerta de la entrada. Y desde que usted ponía el pie, usted sentía como un choque eléctrico, ¡paz! Y había una gloria de Dios adentro, una presencia de Dios. Entonces definitivamente toda persona que iba ahí sabía que ese lugar era una casa de Dios y que Dios estaba ahí. Y automáticamente le venía esto reverenciar. El temor de que Dios está. El pueblo se destruye, el pueblo se desbanda, el pueblo se desenfrena cuando se pierde el temor a que Dios está. Y por eso viene el adulterio, la fornicación, la mentira, la envidia en las iglesias, los chismes. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido el temor de que Dios está en ese lugar. Entonces dice que Jacob dijo y tuvo temor y dijo, cuán terrible es este lugar. Vaya a preguntarle a los hebreos que estuvieron en el monte Sinaí. Y cuando se los encuentre ahí en la eternidad, vaya a buscar a alguien, le dice, ¿cómo fue ese momento cuando la gloria de Dios estaba en el monte Sinaí? Era espantoso para ellos. La montaña se vibraba y echaba humo y ellos no se podían acercar. No sé cuántos animales habrán tocado y se habrán muerto, no sé cuántas personas, la Biblia no lo dice, pero Dios les dijo que nadie se acerca porque mi gloria estará en ese lugar. Y solo Moisés y Josué entraron y subieron. Y era terrible ese lugar. No es otra cosa, dijo Jacob, que casa de Dios. ¿Y qué más? Y puerta de el cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, cuando se piensa en sacrificio, debemos pensar en el altar, que tiene que ver en el lugar de culto, donde nosotros nos acercamos. Puede ser aunque el lugarcito que usted ha escogido en su casa para hablar con Dios. Pero ahorita lo generalizamos como iglesia y es el lugar donde usted se congrega para adorar a Dios. Génesis capítulo 35, versículo 1. Ahora pasaron 20 años. ¿Se recuerda que Jacob se va? Ya nosotros el próximo año también cumplimos 20 años. Y hay muchos Jacob que desaparecieron, pero que de repente Dios los trae. Y dice Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Está hablando del mismo lugar y está hablando de la misma revelación. ¿Te recuerdas que cuando estabas huyendo de la casa de tu padre, yo te me aparecí en aquella ciudad que se llamaba Luz? Y él dice, creo que sí. ¿No sabes por qué has prosperado? ¿No sabes por qué eres bendecido? Dice, ¿te recuerdas que tú hiciste un trato conmigo y me dijiste que ibas a regresar ahí?
Y también dijiste que ahí era mi casa. Ahora le dice, después de 20 años, yo quiero que regreses ahí y me construyas un ¿qué? Un altar. Por eso el altar tiene que ver con el lugar de la ubicación. Y a lo que yo le quiero enfocar es que usted debe reconocer el lugar donde Dios le llevó. Bueno, no vaya hoy a pensar ir a Betel, ¿verdad? Y hay otros que para confirmar su bautismo tienen que ir a bautizarse de Jordán. El bautismo es un símbolo, lo haga donde lo haga. Y no necesariamente usted tiene que estar en Jerusalén, en Betel. No, reconozca que si Dios lo trajo a este ministerio, a este lugar, este es su casa, esta es su iglesia y este es su altar. Y acá usted tiene que regresar siempre, aunque sea cada fin de mes. ¿Para qué, pastor? Para traer lo que le prometió al Señor cuando estaba sin trabajo. ¿Y por qué no todos los cultos? ¿Para qué, pastor? Porque ahí está Dios y usted quiere darle su ofrenda de alabanza, de adoración, de servicio a Dios, porque esa es la casa donde Dios me puso. Bueno, hay muy pocos amenes, hermano, que la mayoría no son de acá. Pero que no es con nosotros, es contra nosotros. Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 y 14. Ahora, ¿quién escoge este lugar, hermanos? Porque está la unción del chapulín. La gente, ¿verdad? Yo he conversado con gente. ¿Sabe qué, pastor? El Señor me mostró que yo, dice, esta es mi iglesia. Sí, yo vi esos colores, dice. Yo lo vi ahí predicando a usted, lo he soñado. A la vuelta de un par de meses viene, ¿sabe que me tengo que ir? Porque el Señor me ha mostrado que me cambie de iglesia, tengo que ir a trabajar allá. Y yo le digo a esa gente, pase. ¿Con quién se quiere ir? ¿Con la luna o con el sol? Y después ya no están ahí porque el Señor les dio otra revelación y les lleva a otro lugar. Y parecen pestes. ¿Por qué? Porque todo cristiano se debe establecer en el lugar que Dios escogió. ¿Y qué es lo que dice acá? Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tu holocausto y ahí harás todo lo que yo te mando. Y la tribu que Dios escogió es la tribu de Leví. Y ellos eran los encargados de ministrar en el tabernáculo y en los altares para quemar las ofrendas y el incienso a Jehová. Y todas las tribus de Israel tenían que venir hasta donde se encontraba el tabernáculo, presentar sus ofrendas a la tribu sacerdotal y hacer que ellos ofrecieran esa ofrenda al Señor. Pero Dios establece. ¿Por qué te cambias de iglesia? Porque te queda más cerca de la casa. Porque ya no me llevo bien con el hermano. Pero si el Señor te trajo y Él estableció el lugar donde se debe de llevar las ofrendas, y cómo debe ser este lugar también. Ahora, segunda de Crónicas 7:15. Acá tenemos la consagración, hermanos, del templo, que Salomón está consagrando a Dios. Y no es solamente de que Israel necesitaba un templo, o que a David se le vino la idea de hacer un templo y luego Salomón tuvo que construirlo, sino que en ese lugar donde fue establecido el templo es porque Dios lo había ya localizado y les había dicho. Y cuando ellos terminan el templo y lo están consagrando al Señor, vean lo que dice: ahora estarán abiertos mis ojos. O sea, hay una respuesta de Dios. Siempre lo he dicho, Dios nunca ha fracasado en la obra de ningún hombre, ni en la obra ministerial. Los ministerios fracasan, pero no Dios. Los proyectos fracasan, pero no porque no fueron de Dios, sino porque nosotros somos incapaces de entender a Dios y de sacrificarnos para hacer que eso que Dios
ha establecido ahí se realice, porque lo hará con la decisión de los hombres. Pero no, una iglesia no se cierra porque Dios se equivocó en que ahí fuera iglesia, no, se cierra porque las personas que estaban ahí no son capaces de hacer algo por la obra de Dios. Sí, me encuentro pastores, líderes, cristianos llorando. No, es que la iglesia donde voy, fíjate que la iglesita que está ahí, todos somos flacos, pulgosos. No dice, nosotros no tenemos, siempre enfermos y todo eso acá, pero ¿por qué? Ahora, Dios lo trajo a usted a una iglesia que cree en la palabra de Dios. Y en una iglesia que Dios nos dijo desde el inicio que iba a ser un ministerio bendecido. Amén. ¿Estamos, hermanos? Pero bendecido no porque caen cosas de arriba, sino porque nosotros le creemos a Dios. Y en todo proyecto de Dios me involucro. Bienvenidos. No puede ser parte de una iglesia donde usted no se involucra. No importa, yo tengo que, para algo voy a servir, aunque sea de estorbo, pero yo quiero estar ahí. Porque en mi iglesia es el lugar donde Dios me puso. Son mis pastores, son mis líderes, es mi gente. Con ellos estamos trabajando y la gente se enfoca en eso. Entonces vea, dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones en este lugar. Vamos enfocando, hermanos. O sea, ya volvió a casa, ya restauró su alianza con Dios, su alianza filial. Hoy vamos a ver cómo construir esta relación con Dios a través del culto. De repente no he sido tan fiel a la iglesia donde Dios me trajo. No considero tan importante mis servicios que me nombran. Cambio cuando sea, decido por mis cosas materiales más que por las cosas de Dios. No le doy importancia. Todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué Dios está reclamando esto? O sea, lo encontramos en la Biblia. ¿Por qué Dios está reclamando? Por el abierto rechazo a las normas, escuche bien, de los sacrificios. O sea, el pueblo definitivamente rechazó las normas del culto a Dios y dijo, ¿sabes qué? Si nosotros vamos a hacer nuestro culto de nuestra manera, y Dios dice, háganlo como quieran, la única diferencia es que yo no voy a estar. Y así vivieron por años. No quisieron ir a escudriñar y ver cómo a Dios le agrada, cómo a Dios le piace. Sino que dijeron, hagámoslo así nosotros. Y ese es un rechazo abierto a las normas que Dios había establecido. Entonces las normas no las establecemos nosotros, las estableció Dios. Y ahora, dice Dios, cuando nos volvemos, estará, dice, abierto mis ojos y atento mis oídos a la oración en este lugar. Claro. No estoy tan integrado al ministerio. Pero si hay oraciones que me van a bendecir, yo me meto. Y ahora hoy recién comencé. No me eché en cuenta la alabanza. ¿Verdad que recién comencé, hermano? Tiene hambre este. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos estar? Queremos que Dios nos escuche, pero nosotros nos hemos olvidado. ¿De qué cosa? De que esta es la casa de Dios y que Dios estableció que en este lugar nosotros nos reunamos. Hay muchos altares, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero cada persona dice que Dios añade a cada lugar los que tienen que ser salvos. O sea, ese corredero de que me voy de acá, me voy de allá, cuando quiero me voy, por pequeñas cosas. Ahora, si hay problemas doctrinales, bien hizo en cambiarse, nunca fue iglesia. Pero si Dios lo puso en ese lugar donde usted sabe que la presencia, que la palabra de Dios está siempre ahí, entonces, ¿cuál es la incomodidad? ¿Será que estoy acostumbrado a violar las normas? ¿Y eso me hace a qué? A que yo rechace y que por consecuencia de ese altar será difícil que yo reciba bendición.
Porque si volvemos al antiguo, ¿sabía usted que hasta las personas que no habían crecido y que no eran hebreas, pero que vivían en medio de ellos, si respetaban estas normas, alcanzaban la gracia y la misericordia de Dios? Hay gente que se circuncidó para vivir con ellos. Hay gente que presentaba su ofrenda de expiación de los pecados y Dios los limpiaba. Pues no era solo para Israel, alcanzaban hasta ellos. ¿Por qué? Porque ese es el lugar. Pero todo parte de que yo fui, acepté y llevé. No es que sabe que, ¿verdad? Como aquel que está haciendo cola para encontrar un empleo y le preguntan al de adelante y dice, ¿y tú qué sabes hacer? Y dice, pues yo soy ayudante de albañil. Y el de atrás no sabía nada y dice, ¿y tú? Dice, yo soy ayudante de este. O sea, ya que él era ayudante del albañil y era ayudante del ayudante. Pues hay gente que va, ¿verdad? Y quiere apegarse al otro. Hoy estamos en primicia y estamos marcando nuestras finanzas. Hágalo, hermano, que vamos a ir bendecidos. Si usted no lo hace, yo no sé cómo le va a ir. Si usted no es fiel con Dios, porque es personal. Hermanos, la relación con Dios es personal. Por eso no es religión, porque no se hereda, no se transmite. El hombre debe encontrar la manera, la forma de relacionarse con Dios personalmente. Por eso es que a veces aconsejo a hermanos que a veces viene el diezmo de la familia tal. No, el diezmo es personal, no es de la familia. No, pero los unimos. No, ponga sus 10 euros aparte y la otra sus 5 aparte, pero traiga lo suyo. Porque es personal. Y se trae a Dios. Es como que diga, ¿sabes qué? Hoy no fui al culto, pero mi esposa fue. Hoy fuimos los dos al culto, pero yo no canté porque hoy le tocaba cantar a mi esposa. Y la otra estuvo ahí con el galillo roto. ¡Ay! A fin de que mi esposo también, mitad para mí, mitad para él. No, la adoración es personal. Si no abres tu boca y le adoras, no vas a recibir y no vas a agradar. Yo tengo que hacerlo. Lo haga mi esposa, no lo haga el cónyuge, no lo haga el hijo, no lo hagan los padres o no lo haga mi vecino que está a la par o no lo haga. Yo vine para adorarle a él. Porque es personal mi culto. Y para eso me presento. ¿Para qué? Para adorarle a Dios a fin de que Dios esté atento a mis oraciones. Bueno, y hoy usted va a encontrar libros y hay un porcentaje, ¿verdad?, de que funciona. Pero no en la totalidad. Porque hoy está la oración del padre, la oración de la madre, la esposa que ora, el esposo que ora por su esposa y los padres que oran por sus hijos. Y hay un montón de temas que es media verdad, no es verdad completa. Porque si mi padre va a hacer todo por mí, entonces ¿para qué estoy yo acá? Si mi esposa va a hacer todo por mí, y entonces basta que uno sea cristiano, turnémonos. Cuando ya quieras el mundo, cambiemos, me voy a ser cristiano yo. Pero no funciona así. Alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Y la que se consagra, esa vivirá. Entonces, vea cómo la Biblia lo personaliza, hermano. Cómo tiene que ser nuestro lugar. Él escucha mi oración. Y si yo le estoy pidiendo por el prójimo, por mi cónyuge, Dios me escucha y me va a ayudar y le va a dar la oportunidad a esas personas para que ellos también puedan encontrarse. Y cuando ellos se encuentran con Él, comienzan su culto a Dios personal. Pero deben de tener una relación con Dios a fin de que
Dios esté siempre con ellos. Entonces, hermanos, hay un lugar, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que reconocer de que en ese lugar es la casa de Dios. Por eso le dije, el lugar de culto es importante. Donde ahí debe haber, en el lugar de culto, debe haber un altar. Si hay un altar, debemos pensar en la liturgia. Ok, ya tenemos, ¿verdad, hermanos? Un local. Amén. ¿Puede ser esto la casa de Dios y la puerta del cielo? ¿Puede haber una escalera acá en la cual Dios está arriba y nos habla? Bueno, todo eso fue simbólico en la revelación de Dios. Hoy sabemos que nosotros tenemos una relación con Dios, pero en todas partes está Dios, pero no en todas partes se manifiesta, sino que en los lugares que Él ha seleccionado, ¿verdad?, levantar esos altares. Allá hay una escalera y allá hay una revelación de Dios. Ángeles suben, ángeles bajan. ¿Para qué suben y bajan? Para traernos bendición y traernos la revelación de Dios. Ahí está, lo traen a nuestro espíritu, a nuestro corazón, lo llevan a través de otras personas, pero hay un fluir de Dios desde el cielo hasta la tierra. Y entonces ahí en ese lugar de culto debe haber un altar. En el tiempo antiguo pues se levantaban los altares para sacrificar las ofrendas. Nosotros tenemos la plataforma donde siempre hemos considerado que es el lugar, ¿verdad?, donde fluye Dios. Y ese es nuestro altar, es el lugar de referencia, pues, donde nosotros, alguien nos va a hablar de ese altar. El que dirige, el que canta, el que predica, el que da un testimonio. Alguien me tiene que hablar hoy. Después vamos a ir viendo que cada vez que usted se acerque a la casa de Dios, como primer punto en el culto de la adoración a Dios, es que usted crea que Dios le va a hablar a través de su pastor. Porque si usted viene al culto y el pastor está acá, que habla y habla, y usted cree que no, usted cuando cierre sus ojos, Dios le va a hablar a usted, puede ser, pero no es la norma. Dios estableció pastores y usted debe creer en su pastor, pastor hombre y pastor ministro. Y cuando lo agarre como hombre, tenga cuidado, pero cuando lo tenga como ministro, le va a bendecir. ¿Sí? Así funciona. Pero si yo me acerco a un lugar donde voy a adorar a Dios, pero no estoy de acuerdo con el pastor, no recibe. En vez de eso se molesta. Entonces tiene que estar seguro que Dios usó a los burros para hablar, usó a las mulas para hablar, y hoy le ha tocado que me use a mí, que no soy ni burro ni mula, sino que soy uno normal como usted. Pero Dios quiso, a Dios le agradó que a través de este hombre fluya la predicación y que le pueda bendecir. Entonces cada vez que viene a la casa de Dios tiene que decir: hoy voy para que Dios me hable a través de la predicación de mi pastor. École, con esos 10 yo sigo predicando, porque no hay otra manera. Cuando usted se congrega es para eso, para que Dios le hable a través de su pastor, le puede hablar el Señor. Amén. Entonces, hermano, pero llegamos ahí y ahí encontramos, ¿verdad?, el altar, y hoy vamos a ver cómo se desarrolla todo el culto, porque yo quiero honrar a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? ¿Y cómo se desarrolla el culto? Ya dijimos primero la casa, el lugar, el altar, y hoy las ofrendas. Porque implica sacrificio, ofrenda. No piense en su billetera, no es dinero, ofrenda. Si un día Pablo llegó a un culto tan aburrido, pero tan aburrido,
Que les dijo, ya, hermano, ¿qué hay cuando se congregan? Traen salmos, traen cantos, traen cantos espirituales, traen profecía. ¿Qué hay cuando se reúnen? Porque yo voy al templo donde está la casa de Dios, allá hay un altar y estoy llevando mi sacrificio, vengo cargado de alabanza. ¿Por qué hay solo 3 para cantar? Si vengo con mi corazón lleno de alabanza que rebosa. Ahí en el furgón anda una Chiavetta, 5 horas de música. Y son todas conocidas, hermano, todas conocidas. 5 horas de música. Yo he ido hasta Richones, regreso y no me las termino. Y nosotros a veces no hayamos que cantar. Y se nos termina rápido el repertorio. Y no estoy hablando solo en la iglesia, estoy hablando cada vez que tenemos que adorar a Dios. ¿Qué hay? ¿Traes tu alabanza? ¿Traes tu corazón dispuesto? ¿No? Pensó primero en los tacos, olvídese de tacos porque acá va a tener que danzar. Ya viene listo con su ropa. Mire, yo voy a mi armario y la mayoría me queda apretada. Yo digo, no, con esto no, porque cuando infla el estómago se me revientan los botones. Y dice, no, yo quiero andar tranquilo. A veces no, le digo a mi esposa, yo ni corbata quiero andar, yo quiero andar tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que va a pasar. Imagínese, uno viene acá todo apretadito, porque yo he oído unos que vienen todo apretadito, pero dice, en el nombre del Señor, mi hermano, Dios te bendiga acá, santo, pero ahí vamos como pingüinos. ¿Por qué? Porque todo apretadito. No, pues acá es de andar, hermanos. O sea, Dios no puede fluir. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto. Si acá no es San Remo, no es la pasarela, hermano, no es un desfile de moda. Acá es el lugar de culto a Dios. Está bien que se bañe, que se perfume, que haga todo eso, pero véngase dispuesto a hacer fiesta para el Señor. Hay unos trajes de hombre que esto lo tienen acá. Entonces, mire, yo levanto mis manos tranquilo, ¿verdad? Pero hay unos trajecitos que hacen hoy que usted no puede, si lo levanta esto acá se le hace así. Entonces, ¿cuánto alaban al Señor? Porque diga, me siento ligero, diga, me siento ligero. Quiero presentarme a la casa de Dios ligero, tranquilo, con libertad para adorar al Señor. Quiero venir fobial al Señor porque quiero darle la gloria y la honra al Señor. Si me levanta para danzar, ahí voy corriendo, como sea. Pero eso no lo pensamos y de seguro se le olvida para el próximo culto. Porque no se piensa en eso. Todo el mundo piensa en venir lo más pipirinay que pueda venir. Pero nos olvidamos que no estamos siguiendo de paseo. Estamos siguiendo el culto. El judío, si en ese momento el Espíritu de Dios le tocaba y le redarguía, en ese momento agarraba polvo, ceniza, rasgaba todo se tiraba, porque era señal de rendimiento al Señor, era señal de reconocer que no era digno y que se estaba humillando ante él. Por eso se le llamaba humillación, tirarse polvo. Vamos a traer unas cubetas de polvo, hermano, acá y ceniza, y vamos a ver quién va a ser el primero que va a comenzar a tirarse eso. No, si ya quisieran que acá hubieran pintalabios, cremitas, ¿verdad? Para las cejas, para todo eso. Ay, qué lindo eso, ay, qué lindo lo otro, porque no pensamos en que acá es culto a Dios. Hoy viene un poco desenvainado, ¿no?
Porque es el culto a Dios, hermanos. O sea, yo le dije, está bien que se bañó, se perfumó, eso es parte de nuestra higiene, pero siempre reconociendo que cuando usted viene acá, usted viene a adorar al Señor. Y debe presentarse como a Dios le agrada y dispuesto para lo que Dios quiera. Y si me redargulló, pues debo estar dispuesto a tirarme al piso, llorar y revolcarme. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo mi culpa. ¿Y quién le dijo que va a venir a la iglesia y que no le van a decir sus verdades? Si para eso es la palabra de Dios, para que nos diga las verdades y para que nos eche en cara la culpa. Si para eso es el culto, para confrontar el pecado. El culto como principal punto tiene enfocar el pecado. O sea, la gente se acercaba con su ofrenda a Dios, no porque a Dios le gustaba la carne, porque ellos querían expiar sus culpas. No tenía nada que ver la ofrenda que era para Dios, sino que como señal era que ellos eran culpables. Era expiación. Se apartaban los pecados. ¿Por qué te traigo mi ofrenda? Porque soy pecador y quiero que la ofrezcas a Dios. Tal vez Él tiene misericordia de mí. Es la norma que Él estableció. ¿Por qué me acerco a la iglesia? No sé, porque soy pecador. ¿Por qué debo de orar? Porque soy pecador. ¿Por qué tengo que rendirle culto a Dios? Porque soy pecador. ¿Por qué tengo que estar dispuesto a humillarme a los pies de Cristo? Porque soy pecador y cargo mi culpa, y solo su sangre me puede hacer libre. ¿Por qué toda la gente que viene no entiende eso? A todos nos gustan cuentos bonitos, pero no nos gusta que nos confronten. Pues el culto a Dios como punto principal es reconocer que somos pecadores. Y la ofrenda es señal de eso. Te la traigo porque es señal de gratitud de lo que tú has hecho en mi vida. Ya que Cristo pagó toda nuestra culpa. Pero el hecho que Cristo pagó no quiere decir que yo puedo seguir siendo ingrato. Mis ofrendas, mi alabanza, mi adoración hablan de mi gratitud. Nunca se encierren en eso que dice: ay, hermano, nunca podremos pagarle al Señor lo que hizo por nosotros. Pero al menos intente honrarle, bendecirle, darle a Dios. ¿Por qué? Porque es parte del culto que Dios estableció para nuestra vida. Amén. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Entonces es lo que el Señor reclama, ¿verdad? Esta liturgia, que es el orden y la forma, le dije, con que se realizan las ceremonias de culto, y es lo que Dios está reclamando acá. ¿Por qué? Porque Israel lo rechazó. Si no queremos tus normas, vamos a hacer las nuestras. Hoy nuestros cultos incluyen una serie de cosas, pero menos lo que Dios estableció. Y le voy a llevar así rápidamente para ya no quitarle más tiempo. Póngase de pie, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Yo sé que esto se lo he predicado un montón de veces, pero tiene que ver con las normas de culto, para que Dios se agrade y se manifieste. Después de 6 horas y de 3 años y medio que no había llovido, Elías se confronta con Acab, rey de Israel. Pero Dios le dice: quiero que te presentes a Acab y quiero que le digas que va a llover. Pero para que esto aconteciera, el profeta Elías nos enseña cómo era la manera de que Dios se manifieste. ¿Y qué es lo que el pueblo, cuál había sido la conducta del pueblo por el cual habían roto esta alianza de hijos a padre y habían desechado las normas del culto
establecido por Dios hacia ellos. Conocemos por la historia que Israel se había vuelto a otros dioses. He estado 2 veces en esa colina donde Elías se enfrentó a los Baales. Y en esa colina Israel con Jezabel habían levantado monumentos de adoración al dios Baal, que es el dios masculino, y a Acera, que era la diosa femenina. Y habían levantado en esa colina estos rituales, estos altares, y hasta ahí Jezabel había hecho que el pueblo de Israel subiera y le rindiera culto a estos dioses falsos. Ahora Elías se tiene que enfrentar a estos dioses falsos. Nosotros vivimos en una era donde estamos enfrentando la realidad de los dioses falsos. ¿Por qué existe Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula? ¿Y por qué la Biblia dice que Él es Dios de dioses? Quiere decir que hay otros dioses, pero no divinos. La D mayúscula representa al Dios divino, el único Dios. Y la D minúscula representa el humanismo, los dioses humanos. Porque dioses divinos solamente hay uno, pero dioses humanos hay un montón. Hasta a las mujeres les dicen diosa. Uy, eres una diosa. Uy, eres un dios. Porque hoy los hombres se han levantado como Dios. Pero eso es parte de lo humano. No es que existan varios dioses, no. El Dios divino es uno solo, de mayúscula. Y como Él sabe que hay dioses humanos, dice: yo soy el Dios de dioses. A los otros no valen nada, pero este es el Dios verdadero. Pero para demostrar, mi hermano, que nuestro Dios es el Dios verdadero, no es una cosa de confesión, no es una cosa de religión. No es que usted va por la calle y dice: soy evangélico y yo tengo al Dios de Israel que es poderoso. No, hay una serie de normas que se deben restablecer en el culto a Dios para poderlo invocar y que Él haga. Jesús, que era el mismo Jesús, el mismo Dios, Satanás le dice: haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús dice: así no funciona la invocación al Padre. No es que yo me saco el poder de la manga de la camisa, a ver qué quiere que haga, hermano, le oro, sano, liberación, lo libero, a ver, desato, declaro. No, no hay nada que fluya si no es por la voluntad de Dios. Y para que Dios fluya yo debo seguir normas para acercarme a Él y pedirle: por favor. ¿Crees que se puede hacer? ¿Crees que lo puedes hacer? ¿Crees que es conveniente, Padre, hacerlo? Y Él dirá sí o no. Entonces no podemos andar por las calles pensando de que el Dios nuestro funciona y somos más que vencedores en Cristo. Primero, ¿cuál es tu ritual de culto? ¿Cuál es tu liturgia para acercarte a Dios? ¿Cuáles son las normas que estás siguiendo para que Dios se manifieste? Para que Dios cambie tu familia, para que Dios cambie tus hijos, para que cambie tu misma manera de adorarle a Él. ¿Quién va a romper eso, pues? ¿Quién va a romper esa dureza en el corazón de los hombres? Hoy mismo que les estoy predicando hay gente seca, parada, sin nada de darle a Dios. Pero ¿quién va a romper eso? Si lo pudo hacer en mí, que era un malvado sin Dios, con un corazón endurecido, y logró romper esa norma y establecer lo de Él. Después de 6 horas de que los dioses, de que los religiosos, los profetas danzaban y hacían su sacrificio, porque hasta los dioses paganos tienen su sacrificio, tienen sus normas. Usted no va a ir a adorarle al diablo sin cumplir normas. Hasta para el diablo se ayuna, hasta el diablo se le ora, si no, no responde, porque él copió todo de Dios. Entonces hay normas. Entonces dice, Elías dice a todo el pueblo: acercaos a mí. Después de 6 horas. ¿Y sabe por qué? Después de 6 horas, que se calcula que eran las 3 de la tarde,
porque estaba establecido que a esa hora era la hora establecida por Dios al culto del sacrificio a Él. Entonces Elías los convoca de mañana y los deja que ellos estén ahí haciendo sus cosas, pero él está esperando la hora. Cuando él dijo, hoy sí es la hora de Dios, los llamó a todos, dice, a ver, acérquense a mí. Y entonces, ¿qué es lo primero que hizo él? Grábese esto, grábese esto. Arregló el altar. ¿Cómo estaba el altar? ¿Cómo está tu corazón, iglesia? Este año es el año de arreglar tu altar. Está desbaratado. ¿Se puede meter leña debajo para ofrecer el sacrificio? Entonces Elías comenzó y le dijo, acérquense, acérquense, vea cuáles son las normas para acercarnos a Dios. Y dijo, y se puso a arreglar el altar que estaba arruinado. O sea, tú no puedes venir acá y vivir tu vida como quieres allá y luego pensar que por los cultos de los domingos a ti te funciona todo. Yo te tengo una mala noticia, no funciona nada. ¿Y qué es lo que pasa entonces, pastor? Solamente es que Dios es tardo para la ira, pero que cada quien va a recibir lo que hace. Y que por misericordia no nos mata o no nos castiga después del error. Pero no es que Él no lo sepa. Arregle su altar y dedique su corazón a Dios. ¿Cuál es mi altar, pastor? Tu corazón. La honra sale del corazón y se honra a Dios desde el corazón, no del diente al labio. Ya lo vimos, este pueblo por del labio se acerca a mí, pero su corazón está lejos. Lo que Dios quiere es que el corazón nuestro esté cerca de Él. Que no puedas escuchar de Dios y que no sientas en tu corazón que Dios está ahí. Que no puedas escuchar una alabanza y que no te conmueva. Que no puedas escuchar un versículo de la Biblia y que no te conmueva. Que no puedas escuchar un hombre de Dios que está hablando la palabra y que no te conmuevas. Hay algo que no va. ¿Por qué mi altar no recibe? ¿Por qué no fluye? Entonces Elías le dice al pueblo, lo primero que tienen que hacer es arreglar su altar de adoración a Dios. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, ¿cómo había dicho Jehová? Israel será tu nombre, compuesto por 12 tribus. Pero él les dijo, estas 12 tribus componen un solo pueblo y su nombre es Israel. No es Benjamín, no es Judá, no es Asad, no es Simeón, es Israel. Y agarra 12 piedras y las pone en el altar. 1, 2, Israel será tu nombre. 3, Israel será tu nombre. ¿Qué había pasado en Israel en ese periodo? Se habían dividido Israel y Judá, y cada quien montaba su rey a como ellos querían. ¿Y de qué está hablando Elías? ¿De qué está hablando? Unidad. Restaurar la unidad. Usted no es de la otra iglesia, usted es de esta iglesia. Él no es de Perú, Él es de tu iglesia. Él no es del Ecuador, es de tu iglesia. Él no es una persona diferente, es de tu iglesia. Y Dios lo trajo aquí, peruano, ecuatoriano, salvadoreño, africano, ucraniano, de donde quiera que venga. Pero tu nombre será la iglesia de Cristo. Amén. Somos la iglesia, somos su cuerpo, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Eso está hablando. No podemos acercarnos a Dios y honrarle sin antes pensar en la unidad. Yo soy tu pastor. Ustedes son nuestra congregación.
Somos hermanos. Debemos amarnos, debemos apreciarnos tal como somos. Y no puedes permitir que nadie difame a tu hermano y hablen mal de tu hermano. Porque un reino dividido no subsiste. Esto fue el engaño de Israel. ¿Y por qué Jezabel cobró el poderío, esta mujer endiablada, para engañar a Israel y apartarlos de Dios y llevarlos a adorar a dioses falsos? Podemos encontrarnos en las iglesias celebrando fuegos extraños y cultos extraños a Dios. ¿Por qué desde que Dios nos llamó al ministerio no hemos aceptado en este ministerio? Porque han venido de Perú, Ecuador, El Salvador. Fíjese que mi iglesia se hace así. Ok, que me alegro. Fíjese que mi iglesia, me alegro. Fíjese que mi iglesia, no sé cómo hacen en su iglesia, pero acá Dios nos ha enseñado a adorarle así como se hace acá. Y nunca hemos andado copiando de allá, de acá. No, acá. Y la Biblia, que es nuestro manual para adorarle. Entonces no es que pienses que la iglesia que yo vengo se danza solo con un pie. Dios te trajo acá y tú tienes que aprender cómo se adora al Señor acá, juntos, en armonía, conforme al número. Israel será tu nombre. Siguiente. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿De qué habla esto, hermanos? De dar. Esto habla del área financiera. O sea, tú no puedes tener un Dios, tú no puedes tener una iglesia y no diezmar. Que el internet está lleno de locuras y que dicen que diga el internet todo lo que quiere. Mi Biblia no es el internet. Y mi Biblia dice que todo buen cristiano debe ofrendar, debe diezmar, debe dar primicia y debe dar cuando él quiere y considere necesario cualquier tipo de ofrendas que se establecieron en la Biblia. Si sabe que le van a traer beneficio y que va a bendecir a Dios, lo puede hacer libremente. No es cuestión de decir si es del diablo, no es del diablo, si es es como usted lo quiere hacer para el Señor. Las normas del culto implican ofrenda. Y habla de cosas materiales. Honra a Jehová tu Dios con los bienes, con tus bienes y con tus primicias. Entonces la gente se acercaba ahí para traer ofrenda. Y nunca te acerques, le dijo Dios a Israel, con las manos vacías. Siempre debes traerle a Dios lo que Dios estableció. Entonces le digo, usted no puede pertenecer a una iglesia y no diezmar. No digamos ser líder o servidor de una iglesia y no diezmar. Pastor, es una ley que usted establece. No, que yo lo hago como pastor. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque lo establece la palabra. No participar en las primicias. No, es que yo pienso que no, yo pienso que sí. Piense lo que quiera, pero la Biblia dice que sí se pueden hacer. O sea, lo que yo pienso no tiene nada que ver con las normas a Dios. Y metió 2 medidas de grano, diciéndole la ofrenda. En aquel tiempo eran los animales que ellos traían. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahí está, ¿verdad? El sacrificio vivo, el animal que viene entregado. Usted puede agarrar Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio a Dios. Hay que presentarlo en el altar. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con eso? Se lo he enseñado varias veces. Obliga a todos tus miembros de tu cuerpo a alabar a Dios. Tus manos, tus pies, tu mente, tu boca, tus ojos, tus oídos, todo tu ser debe alabar a Dios. Ofrécelo en sacrificio. Alabar a Dios nunca es una ofrenda voluntaria, es un sacrificio. Es que yo no siento nada, pastor. Pues comience y verá que va a sentir. Inicie. Ningún joven tiene ganas de levantarse a las 4 de la mañana hoy que están jóvenes. Espérense que estén casados con hijos.
Se van a tirar ni van a dormir pensando en que tienen que ir a trabajar para darle de comer. Pero espérense que inicien, no han iniciado. Por los padres, mira que yo me levanto temprano, tú no, es que ellos todavía no, pero esperen nomás. Pero hay que iniciar, es lo que estamos diciendo, hay que iniciar. Si no siente nada, no, yo creo, debo sentir de Dios. No, comience a darle usted la adoración a Dios, se comienza en la parte humana. Yo me obligo, yo me exijo, yo voy, yo me meto, y cuando estoy ahí, Dios me toma. Por eso es que pasamos al frente, por eso cantamos y de repente ¡boom! Caen unos, otros danzan, otros hablan en lengua y otros. ¿Y qué pasó? Porque se metió. Sacrificio. El culto a Dios es un sacrificio. Esfuerzos. Debe dárselo a Dios porque a Dios le agrada, no porque a mí me gusta, a Dios le agrada. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramádela sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. El agua siempre simboliza la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es poderosa. Pero el hecho que sea poderosa no quiere decir que se vuelve poderosa para mí si yo no aplico la fe. Eco, ¿por qué aparece otra vez? O sea, ¿tú crees que el fuego va a quemar leña en un altar que esté empapado de agua? O sea, qué loco este profeta. Báñalo de agua, y le bañan agua, y eso está escurriendo agua, y dice: ¿sabes qué? Esto representa la palabra poderosa. ¿Lo creen que puede agarrar fuego? No sé, métale otra vez. Porque la palabra de Dios debe ser recibida con fe. Es necesario que los que se acerquen a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Crea, aunque tus ojos no vean, aunque tú creas que no, pero si la palabra dice que sí. Y dijo: otra vez mójenlo. ¿Creen que puede agarrar fuego? No, métanle más agua. Hasta que la zanja que estaba cavada alrededor, dice, del altar, estaba llena de agua. Corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja. Yo le hubiera tirado gas, cualquier líquido, hermano, que inflamable, pero no agua. Pues quiero decirte que este evangelio es de fe, y que la palabra predicada no se te cumple así rápido si tú no tienes fe. Yo la predico, tú la lees y sabes que es poderosa porque es de Dios, pero se va a volver efectiva en tu vida cuando tú la tomas con fe y desafías tu fe. Póngale más agua. No veo nada, póngale más agua. Eco, porque Elías oró después 7 veces y el criado salía a ver que iba a llover y decía: ¿qué ves? Y dijo: no veo nada. Otra vez a orar: ¿qué ves? No veo nada. A la 7ª vez: ¿qué ves? Veo una nubecita como la palma de la mano. Y Elías le dijo: corre, avísale al rey que una gran tormenta viene. Y él salió corriendo y se fue. Hermanos, la lluvia les alcanza y vino la tormenta, pero de una nubecita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser aplicada con fe. ¿Qué más dice? Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Están en la introducción. Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Y entonces, hermanos, vamos a orar. Dice, no viene, comenzaba a orar. ¿Ha visto cómo es Dios de poderoso? ¿Ha visto por qué nosotros ya tenemos flojo esta plataforma? Y porque oramos y que acá se va a hacer y se va a deshacer y se va a atar y se va a desatar, y después que termina el culto, vámonos, hermanos, todos atados de nuevo. No pasó nada acá. Porque no tiene que ver las circunstancias, ¿verdad?, de tanto hacer, sino cómo me acerqué a Dios. Restauré todo, mi corazón está bien.
¿Todo está bien con mis hermanos? ¿Estoy bien con Dios en mi parte financiera? Si no, Dios se lo reclamó en Malaquías también al pueblo. Mañosos, ladrones, tacuacines, malacates. Me habéis robado. O sea, mire, tan pícaro el hombre que tiene la facultad de robarle a Dios. Si le bolsean a Dios, hermano. Y cuando él terminó de decirle, Señor, tú sabes acá, respuesta. Este año puede ser tu año de respuesta, pero tú sabes todas las normas. Desde que sale de su casa, usted sabe las normas del culto y sabe cómo acercarse a Dios, y no va a suceder nada durante usted no se acerque a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, esta preciosa mañana. Te bendecimos.